Continuamos en La Agenda. Bueno, estamos de regreso en La Agenda con Roberto Vizcaíno y Carlos Ramírez. Teléfonos y redes, Roberto. Por favor, 4165, háblenos, 4165-1530. Y en redes sociales, Twitter, @La Agenda T, Facebook es La Agenda T también. Y nuestro sitio en internet, www.laagendat.com, y nos puede ver a través de Periscope, a través de la arroba Carlos Ramírez H. Bueno, pues el tema, desde luego, es el de lo que está ocurriendo en el PRD, Roberto. Y Es tenemos uno de en la los línea temas. Al diputado Jesús Zambrano, uno de los líderes más importantes de la izquierda, ¿no? Jesús, buenas tardes, bienvenido. No encontramos, no escuchamos a Jesús. Hay ¿Será? problema de comunicación. ¿De pero comunicación? Bueno, Bueno, el escenario es... el asunto en el PRD es muy importante porque quizá ahora sí ya nos escucha Jesús. Parece que sí nos escuchamos. Ahora sí, estamos Bien. en la línea. Sí, bienvenido aquí a la Agenda D con Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno. Jesús Zambrano, sabemos que usted junto con Jesús Ortega forman una de las corrientes más importantes dentro del PRD. Algunos le llaman tribus. Estamos viendo, bueno, pues este panorama de confrontación interna a raíz del pronunciamiento de Miguel Barbosa en favor de Andrés Manuel. Otra vez Andrés Manuel metido en medio de las cuestiones del PRD. ¿Cuál es la perspectiva en este contexto? A ver, mira, en primer lugar, Carlos, Roberto, saludarlos, decirles que la posición del PRD ha sido siempre y lo seguirá siendo además en el sentido de que nosotros debemos trabajar para lograr la alianza más amplia posible de fuerzas democráticas y progresistas para sacar adelante al país, y que con miras al 2018 no tendría por qué ser de otra manera, en un clima de construcción común entre los que participan o que quieran avanzar en este sentido. Desde luego hemos dicho siempre y lo hemos pues concretado en hechos, que la prioridad es con las fuerzas de izquierda, pero que estén dispuestas a avanzar, insisto, en un clima de respeto mutuo. Las decisiones además las tiene que tomar y las ha ido tomando en su momento la dirección nacional del partido, no son decisiones unipersonales, que fue lo que en todo caso vimos en el caso concreto de Miguel Barbosa, que simple y sencillamente anunció que él ya había tomado una decisión y que llamaba al conjunto del partido a que caminara por allí, cuando él es miembro de la dirección nacional del PRD, y cuando se planteó que las cosas no se podían decidir de esta manera, pues él elevó el tono, empezó a acusar a la dirección del partido, acusó de ignorantes, acusó de lo que se le ocurrió a los integrantes de la dirección del PRD. Así no se construyen los acuerdos. Y luego porque además, ¿qué hemos tenido en la contraparte cada vez que hemos hecho llamados formales, por cierto, desde hace varios años, a Morena, a López Obrador, para sentarnos a buscar acuerdos? Siempre ha sido la negativa, pero además en los últimos tiempos, después de que se da el tema espinoso de un Barbosa que no representa ni siquiera el 1% dentro del PRD en su fuerza real, pero que hace mucho ruido por el hecho de que pues es el coordinador o era el coordinador del grupo parlamentario. Cuando se retomó el tema, tanto en su momento hace un par de semanas por la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, como la semana pasada Dolores Padierna, cuando fue nombrada por un
grupo mayoritario de los senadores que son del PRD, que se mantienen en el PRD, un llamado a decir, vamos a integrar un frente de izquierda, estamos dispuestos a hablar y a dialogar para construir acuerdos con López Obrador. La respuesta ha sido siempre, pues, ¿qué están esperando? Vénganse a sumar, ya dejen a la mafia del poder y en todo caso entonces aquí los vemos, porque qué bueno que ya no quieren estar en un partido corrupto. Esa ha sido su respuesta. Pues ¿cuál clima? ¿Cómo se puede construir así algo con alguien que te agrede, que te insulta y que te dice, en el mejor de los casos, pues ven y súmate con nosotros, ponte en la cola y luego a ver qué es lo que después puede resultar? Nosotros decimos, yo soy de los convencidos de que el PRD, por una parte, por un lado, debe no solamente trabajar por un frente amplio para construir una mayoría social, como lo ha dicho también en sus propias palabras el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sino construir una mayoría para ganar elecciones y luego para gobernar en un gobierno de coalición. Ya este país no aguanta un gobierno como los que hemos tenido, especialmente en los últimos 3 sexenios, incluido este que está por terminar, el de Peña Nieto, en donde ya no se ganan las presidencias de la República por mayoría absoluta de votos, sino por un tercio mayor de lo que han sido los votos del electorado. Entonces, y esto significa entonces, pues, construir un régimen político diferente que pueda conformar un gobierno de coalición con también sus propias extensiones en las cámaras de diputados y de senadores. Y luego en otra vertiente, en otro plano, el PRD ha seguido trabajando y debe subrayar el hecho de que se necesita cambiar el rumbo de la economía y todo el combate a la desigualdad social y a la pobreza. Por eso hemos planteado nosotros la necesidad del incremento de los salarios mínimos, el control de los salarios de los altos mandos gubernamentales. Nos hemos opuesto a lo del gasolinazo en su momento. Hemos planteado un conjunto de reformas de carácter social que es la esencia del trabajo en esa vertiente del PRD. Y entonces, claro que todo esto que se ha dado en los últimos tiempos, pues han contribuido a que se tenga o que se genere una percepción, y hay quienes están interesados desde dentro del PRD a que se consolide esta percepción de que el PRD ya está pasando mejor vida, de que el PRD ya es parte de la chiquillada. Yo digo, vamos a ver si es cierto. Nosotros vamos a seguir con nuestros temas políticos, económicos, sociales. Vamos a participar desde luego en las elecciones cuyos procesos ya están en curso para las elecciones del 4 de junio próximo. Y el PRD se va a demostrar que es un partido que está vigente y que debe seguir avanzando rumbo al 2018. El PRD ha sido constructor de los grandes cambios que ha tenido el país en las últimas 2, 3 décadas, 2 por lo menos, de grandes transformaciones, y estoy seguro de que sin el PRD no se podrá construir este México diferente que queremos. Jesús, saluda a Carlos Ramírez. Una pregunta muy rápida y breve. En este ambiente político de escándalo, la percepción que se tiene es que algún acuerdo político entre el PRD y López Obrador no va a ser posible. Y la preocupación adicional es que se llegue con este sector de centro izquierda no dividido, sino fracturado, y desde luego las expectativas no solo para ganar, sino para tener un buen espacio e influir desde el Parlamento también serán menores. ¿Hay preocupación en este sentido? Mira, yo te diría que la izquierda por sí sola va a ser muy difícil que construya una mayoría, Carlos, con miras al 2018. Tenemos que abrirnos a sectores más amplios de la sociedad, del centro progresista, en donde yo estoy seguro que con una buena propuesta programática de cambio en el país podrán ser parte de este proceso de construcción. Sectores de la sociedad civil, personalidades amplias,
sectores incluso del PRI que están inconformes con lo que está sucediendo, y también hasta vertientes del PAN de un centro progresista. Yo hoy, por esto que te he referido, de cuál ha sido la respuesta, la reacción de López Obrador cada vez que ha habido algún mensaje de algunos dirigentes del PRD hacia él, ha sido de insulto. Yo no veo condiciones para construir hoy algo con él. Pero decir entonces, solo los partidos de izquierda o los otros de izquierda como PRD, PT, Movimiento Ciudadano, con eso vamos a construir un cuarto polo, yo digo, no, sería, me parece a mí, una decisión equivocada quedarnos solamente allí en esto, sino que tenemos que buscar, insisto, una confluencia más amplia. Jesús, indudablemente el PRD no solamente es importante como partido, sino como representante fundamental de la izquierda mexicana, la izquierda articulada. Hay muchos grupos de izquierda en México, y en otros países es más o menos igual el esquema, ¿no? Pero en este caso, el riesgo es de que la fractura del PRD se está en un momento determinado convirtiendo en un cierre de oportunidades para la gente, para los mexicanos que piensan en cuestiones de carácter social, en fin. Entonces están viendo que si no hay alternativa con Andrés Manuel, por la cuestión del populismo, en fin, no es una izquierda exactamente, el PRD está fracturado. Entonces de repente, pues usted lo vivió en su época, la opción de repente es irse a las armas o algún otro tipo de esquemas, ¿no? Sí, mira, Roberto y Carlos, lo que yo les digo es lo siguiente. Primero, precisar que la fractura más importante que hemos tenido en los tiempos modernos de la izquierda la propició López Obrador, cuando él, sin argumentar absolutamente nada que dejara claro por qué se iba del PRD, decidió un día simplemente decir: nada les debo, nada me deben, estamos en paz, he decidido ya caminar para formar mi propio partido. Y fue cuando ya le dio continuidad a la construcción y formalización de lo de Morena. Después de eso, ciertamente el PRD ha tenido algunos desprendimientos. No, desde luego yo no saludo nada que signifique este tipo de desprendimientos o de salidas. Pero hoy, por lo que se está dando en el Senado, hablar de una fractura en el PRD que pone en riesgo la viabilidad del proyecto del PRD, me parece que no se corresponde con los hechos. La mitad de los senadores del PRD siguen en el PRD, por lo menos. Los 60 diputados que integramos la bancada del PRD en San Lázaro, aquí estamos trabajando juntos, nadie ha dicho me voy. Los gobernadores del PRD siguen en el PRD, incluido Mancera, que no es del PRD, pero cada vez que es convocado por la Dirección Nacional del partido, allí está sentado en la idea de contribuir a un esfuerzo común. Entonces, bueno, yo digo, junto con el PAN, por cierto, hemos ganado elecciones, las del año pasado, en estados que no habían tenido alternancia, y entonces ahí está el PRD actuando. Si en el PRD no se hubiera dado la reforma política en la Ciudad de México, si en el PRD no se hubiera dado la desindexación del salario mínimo, si en el PRD no hubieran salido adelante muchas otras cosas de derechos individuales, de libertades políticas, la equidad de las mujeres. Pues algo pasó. Algo se... ¿Alguna cosa ocurrió? Es cierto, y este dato muy importante que da el diputado Zambrano es que toda la bancada del PRD en la Cámara de Diputados está del PRD. En la crisis es nada más en la bancada en el Senado. No, y con un personaje. Sí, no es sí. Con todos los... No es hay con todos tres o los... cuatro ya declaradamente morenistas, pero la mayoría sigue ahí. Y hay otros independientes que han buscado otras alternativas. Pero en términos generales está allí la mayoría de los perredistas.
Y hay que decir una cosa importante, mira, en las últimas elecciones, las del año pasado, las del 2016, Morena no pintó en la mayoría de los estados en disputa. Fueron 2 estados donde tuvo mayor representación, que fue en Veracruz y en Zacatecas. Veracruz con el apoyo de Con Javier el apoyo Duarte. de Javier Duarte. Ahora nos enteramos que había financiamiento del gobierno de Javier Duarte para Andrés Manuel López Obrador. Que inclusive eso perfiló a como candidato a alcalde de un municipio en Veracruz, a un duartista, pero cuando salió en los medios se echaron para atrás y le quitaron. De no haber salido, hubiera llegado. Entonces, estamos viendo un fenómeno que es un poco mediático. Y yo le sacaba a Roberto este dato que tú nos acabas de dar, en el sentido de que la bancada en la Cámara de Diputados está muy cohesionada, que nada más es con algunos en el Senado, ¿no? Así es, efectivamente. Y están los gobernadores del PRD con nosotros, están firmes allí, las direcciones del PRD en los estados están claramente allí, los estados que van a tener elecciones allí, estamos ya trabajando para cerrar filas y caminar juntos en sacar los mejores resultados posibles para las elecciones del 4 de junio en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz. Entonces, hablar de una de una fractura del PRD como que significa ya ahora sí el riesgo de su extinción, no se corresponde en realidad con los hechos. Y nosotros vamos a seguir trabajando por ser el referente de todas esas cosas que desde una izquierda democrática, no autoritaria, no que quiere imponer sus decisiones a los demás, sino capaz de construir acuerdos por el bien del país, pues vamos a seguir siendo un referente obligado, aunque nos vuelvan a matar. Ya nos han matado muchas veces en el camino, cada vez que tenemos algún problema, pues el PRD ya al borde de la muerte, ya se murió, ya no es opción. Y allí seguimos, porque además ahorita estamos en una campaña de afiliación en donde ya tenemos alrededor de 2 millones de nuevos afiliados. Y entonces, bueno, un partido en extinción, pues no tiene una capacidad organizativa y política de este nivel. Ahora, no quiero de ninguna manera decir, no pasa nada, no, sí tenemos allí un problema. Pero si pensamos que nuestros problemas se van a resolver solamente encerrándonos en nuestra propia concha, y no seguimos planteando los grandes temas del país y no vamos al encuentro de otras fuerzas para construir lo que el país reclama para algo nuevo, distinto y superior a partir del 2018, en una crisis de fin de régimen en la que hoy nos encontramos, pues entonces no vamos a, en verdad, a resolver los asuntos de fondo, porque yo digo hoy los asuntos mismos del PRD se van a resolver dentro del marco de una solución, de una salida democrática a la crisis de fin de régimen que estamos viviendo. Jesús, el hecho es que sí hay pues cuestiones que se le están yendo de la mano al PRD, como por ejemplo un dato importante y muy reciente. El ingeniero Cárdenas, que fue el fundador y que se salió del PRD, plantea hace poco un nuevo proyecto de nación y convoca a crear otra vez una especie de frente interno, ¿no? Un frente por la nación. Y es una planteamiento que pienso yo debió de haber hecho el PRD, ¿no? Ya el ingeniero Cárdenas volvió a plantear un proyecto a nombre de la izquierda mexicana. O sea, cuando esto lo debió haber hecho, pues, alguien del PRD, ¿no? Yo estoy de acuerdo con tu planteamiento crítico, Roberto. Por supuesto que el PRD debe recuperar su capacidad de iniciativa en otros temas, no solamente en los que hemos estado, porque insisto, no son temas menores en los que hemos estado. Ahora, sí estamos planteando la necesidad de construir algo amplio, lo que yo les he estado diciendo aquí, y lo estamos trabajando, y
Espero que en cosa de semanas podamos, junto con otros, anunciar el camino en el que estamos queriendo transitar, no solo el PRD. Ahora, el ingeniero Cárdenas hace ciertamente un planteamiento sobre la necesidad dice él, de avanzar en construir una mayoría social. Por supuesto que eso se tiene que hacer, porque por más propuestas bonitas y las mejores que puedas tener, si no construyes una mayoría social y política, pues ahí se va a quedar como un planteamiento a ver quién lo agarra. Y la otra cuestión allí, perdón que te interrumpa, sí. es pues con el planteamiento que hace el ingeniero Cárdenas de construir mayorías sociales, que luego dice él se conviertan en mayorías políticas y que a su vez se conviertan en mayorías electorales, es de hecho, a mí me quedó muy claro, es decir, vénganse con nosotros, miren, aquí tenemos este proyecto estructurado de nación y no se vayan con Andrés Manuel, ¿no? Pues, o sea, no sé si valga la pena decirlo, ¿no? Tienes razón, en parte es ese llamado alternativo, pero el llamado del ingeniero no es vénganse y súmense, sino construyamos juntos una mayoría social que se convierta en mayoría política y luego en mayoría electoral, que gane elecciones y que tenga su desembocadura en gobierno y en las cámaras. Entonces yo digo, ese es el camino. Yo te digo, esencialmente como planteamiento, yo digo, coincido con ese planteamiento, pero no es vénganse y súmense, y porque además el otro te dice, vénganse y súmense porque yo soy el bueno. El presidencialismo no está agotado, lo que se ha necesitado es un presidente bueno, que tenga tamaños. Sí, o sea, a ver, mira para el norte y vas a ver si esa es la solución. El reforzamiento del presidencialismo no es la salida. El ingeniero Cárdenas, entiendo, está planteando otra cosa. Y con esos planteamientos son con los que al final de cuentas, en esencia, nosotros estamos trabajando y queremos seguir trabajando y queremos concretarlos. Y estoy seguro que los vamos a hacer realidad muy pronto, van a ver. Jesús, te agradecemos mucho, nos acabó el tiempo. Desde luego aprovechamos para invitarte más adelante a seguir conversando con el auditorio. Ojalá estar ahí en el estudio para que no se nos corte tanto la comunicación. Muchas gracias a ustedes, Roberto, Carlos, y muy buenas tardes. Gracias. El diputado Jesús Zambrano del PRD, líder histórico de un sector de la izquierda.